Las primeras experiencias son de las dos últimas décadas del siglo XIX. Están muy vinculadas a las distintas corrientes migratorias. En Argentina no hubo contacto entre las experiencias de la economía social y solidaria que desarrollaban los pueblos originarios con la de los inmigrantes, como sí lo hay en otros países de América Latina, así que la economía social y solidaria en general y el cooperativismo en particular tiene que ver con distintas corrientes de la inmigración. Al principio bastante mezclado, digo, hoy podemos, en función de cómo fueron evolucionando, y decimos, bueno, no sé, los piamonteses en Santa Fe crearon cooperativas agrarias, o los inmigrantes judíos que venían de Europa Oriental crearon cooperativas agrarias. En realidad, si vos vas a ese momento, no quedaba muy claro si eran cooperativas, si eran mutuales, si eran sociedades de socorros mutuos, digamos. Por cómo terminaron siendo es que uno retrocede hasta ahí. Pero estaba el espíritu solidario. Digamos, lo que en algún momento se dio a llamar, y en esa época se hablaba del asociacionismo, esto de asociarse como manera de resolver problemas. Después, de acuerdo a la tradición que tenían en cada uno de los países, a la legislación de cada país y a cómo lo adaptaron acá y cómo fueron evolucionando, dieron origen a las cooperativas o a las mutuales o a, no sé, hospitales comunitarios que no tenían ninguna de esas dos formas jurídicas, pero digamos, las cooperativas nacen en ese contexto, digamos, y las primeras experiencias, y yo diría las más claramente cooperativas, por una cuestión de formación, son las de consumo, digamos, porque toman como modelo el cooperativismo de consumo de Rochdale, digamos, de alguna manera ahí es como más claramente la forma cooperativa. Y hay experiencias de inmigrantes franceses, de inmigrantes alemanes, de inmigrantes galeses en la Patagonia, con formas más o menos cooperativas, porque hay que hablar que además hasta 1926 ninguna es estrictamente cooperativa, porque no hay ley de cooperativas, o sea que hay casi 50 años de cooperativismo sin una legislación. Pero yo diría, las primeras tienen que ver con el cooperativismo de consumo, el cooperativismo agropecuario, yo decía en Entre Ríos y en Santa Fe casi en simultáneo, y el cooperativismo de crédito bastante tempranamente. Uno podría decir, esas son y el de seguros, ¿sí? En realidad se toma como que la más antigua cooperativa con forma estrictamente cooperativa es una cooperativa de seguros. Pero de cualquier manera, por envergadura, digamos, tendríamos que hablar de las agropecuarias, consumo y crédito como las que nacen en ese primer periodo, porque después del cooperativismo clásico habría que agregarle el cooperativismo de servicios públicos, pero eso es posterior, hasta por una cuestión de tecnología, digamos, porque en realidad el cooperativismo de servicios públicos se va ampliando en la medida que se van popularizando, llamémoslo tecnologías, es decir, las eléctricas recién van a aparecer en la década del 20, que es cuando se masiviza el uso de la electricidad, las telefónicas recién en la década del 50, las de agua son un poquito anteriores, digamos, las de agua, pero el cooperativismo de servicios públicos es un poco